Muy buenos días. ¿Qué tal, maestra? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo se sienten en este inicio de fin de semestre? Ya es la última semana de clase. Pues yo creo que presionados, como siempre, pero pues nada que no ya hayamos manejado. Es parte de la personalidad, sobre todo de las últimas 2 semanas de clase. Los alumnos están hartos de nosotros y nosotros decimos, en lugar de buenos días, decimos menos días. O sea, echándonos porras de que todo va a salir bien, etcétera, etcétera. Bien. De acuerdo con el calendario de actividades, tenemos 2 exposiciones, pero quisiera, antes de las exposiciones, responder algunas dudas que tengan, algunas preguntas. Si alguien tiene preguntas. Sí. Sí, es que nos había comentado en la clase pasada que las exposiciones serían el miércoles. Perdón. Sí, pero igual nosotros tenemos aquí nuestro avance, no sé si podamos revisarlo. No sé si a usted le parezca. Si lo presentaran hoy, el lado amable sería que les podía hacer sugerencias para que lo corrigieran, tuvieran más tiempo. Recuerden que el problema de esta materia es que todo nos parece muy claro en el momento en que estamos trabajando, pero si dejamos pasar 2 días, aquella claridad se va desvaneciendo debido a las características de la misma materia. Todas las materias que tienden más hacia lo metodológico plantean siempre problemas prácticos. Yo lo hago en todas mis materias porque es la mejor manera de lograr la aprehensión del conocimiento. Si nos quedamos con las bases teóricas y hacemos los exámenes, ustedes tienen la mala experiencia de los exámenes. Aprenderse de memoria los conceptos no implica que tengan el conocimiento. Y tener el conocimiento es el fundamento de llevarlo a la práctica. Estudiar semiótica, análisis del discurso, hermenéutica, filología es fabuloso. Es entrar a otro mundo del documento. Pero cuando queremos llevar esa metodología a la práctica, no podemos. De ahí la necesidad de tomar un documento y hacerse guerras con él, ver los aspectos teóricos, hasta dónde tienden a ser sencillos, complicados. Ahorita todo el mundo les es complicado. En análisis del discurso van a batallar menos, porque este es el primer ensayo-error. El análisis del discurso involucra también la semiótica. Entonces, van a tener menos problemas porque ya traen una información previa. Pero le digo, compañeros, si quieren presentar ahorita, les alcanza el tiempo para aterrizar bien lo que está bien elaborado. Y lo más común en los trabajos de semiótica es el uso de paráfrasis o la síntesis del texto. Desde la primera unidad
he hecho énfasis en la imposibilidad de ver eso como un trabajo semiótico, porque ninguna de las dos cosas ni ninguna de las demás está presente en un análisis de un documento. Entonces, hacer un ensayo es ya irse al otro nivel. Aunque hicieron un buen trabajo en la tercera unidad, recuerden que el fundamento del trabajo final está en la segunda. Claro, hace falta la primera y la tercera, porque es el panorama completo. Pero si no tienen bien definidos los signos, las características de los signos, el trabajo va a estar mal elaborado de principio a fin y en realidad el error puede estar incluso en un solo signo mal identificado. Por eso el énfasis de las características del signo. O sea, no repito las cosas porque me encanta repetir. De hecho, es algo que odio, pero en esta materia tiende a ser indispensable la repetición para que se centren en el impacto que tiene una mala definición de un signo de icónico a simbólico. Es un giro de 180 grados, o sea, nada que ver la definición de un signo icónico con un signo simbólico. Bien, como ustedes quieran. Si quiere, podemos empezar con las exposiciones o, bueno, con la exposición de ustedes. Si el equipo de Carolina no desea hacerlo, pues puedo darles retroalimentación a ustedes. ¿De acuerdo, Emerson? Pues lo estamos comentando, maestro, nada más que aquí lo que nos causa un poco de conflicto es que, pues la verdad no veníamos preparados para la exposición, pero queríamos saber si esto ya contaría como parte de la evaluación o si tendríamos que exponer nuevamente el trabajo ya de acuerdo a la retroalimentación que usted nos dé el día miércoles. No, ustedes expongan y yo les doy retroalimentación. Olvídese de las calificaciones. En realidad me preocupa el trabajo escrito. Es lo fundamental para mí y debe ser lo fundamental para ustedes. Olvídese de que tengan que volver a presentar. No, vaya. Se lo explicaré de otra manera para que no esté estresado. En realidad, el valor del trabajo está en el ensayo, si me entiende. En realidad, el aprendizaje. El total del esfuerzo semiótico está en el documento, en el trabajo final. ¿Qué hago yo al ofrecerles que expongan su trabajo? Es estrategia didáctica nada más, o sea, es para mí y para el grupo. En realidad el trabajo es el valioso. Cuando usted expone, les digo, para estimularlos a exponer, le voy a dar 10 puntos en la exposición y se los voy a quitar al trabajo final. Pero en realidad, si se da cuenta, es lo mismo. La ventaja de la exposición es para el grupo que ellos observan otro trabajo
otro tema elaborado por otro equipo y mi retroalimentación. Y ellos, aunque no vayan a exponer, de alguna manera, si ponen atención, que la mayoría de las veces, y lo he visto desde la primera presentación, la mayoría de las veces no se dan cuenta de que lo que le explico a uno, se lo vuelvo a explicar al otro, se lo vuelvo a explicar al otro, o sea, no hago más que repetir mismas fórmulas porque las fórmulas son las mismas. El problema son ustedes que no son receptores. Están centrados en su lectura, pero las fórmulas son las mismas. X más Y igual a XY. O sea, es el mismo esquema. En proceso comunicativo es el mismo esquema, no importa que usted trabaje el tema de un periódico, el tema de una organización obrera o el tema de un conflicto religioso, estamos siguiendo la misma fórmula. Y entonces, si es aplicable para uno, ¿por qué no es aplicable para los otros? Lo es. ¿Qué me evidenció eso? Desde las primeras clases me di cuenta de que ustedes no escuchan a los otros. Ese es el gran problema de la mayoría de los equipos, la mayoría. En la tercera unidad sí vi cambios, pero yo pienso que la amenaza de reprobar la materia, si es el fundamento de sus, de que se pongan las pilas, no, o sea, una calificación no es algo significativo, es como los exámenes. ¿De qué sirve aprenderse de memoria que las características icónicas son de primeridad, las indiciales de segundidad? O sea, eso es una tontería. Si tengo la capacidad para responder a un examen conceptual y no lo puedo llevar a la práctica, ven cómo hay tanta incongruencia en este conocimiento. Ese es mi problema con respecto a el acceso al conocimiento que ustedes tienen. En realidad es mi gran conflicto, Emerson, porque, bueno, claro que he tenido equipos de todos, pero nunca había tenido un grupo con estas características. O sea, siempre tengo buenos equipos, al menos uno que empieza bien y termina bien, pero los demás observan, y ahorita ninguno de ustedes observa al otro. Miren, después de 30 años dando clases y trabajando con equipos y en todas las materias de historia prácticamente y otras más, sé que hay múltiples variables al interior de los equipos. La primera es que si hago muy bien el trabajo yo solo, ¿para qué quiero a estos? O sea, me estorban, me hacen trabajar más, quieren que yo haga el trabajo con ellos, pero vean que tampoco soy una maestra tradicional de que hagan lo que les dé su regalada gana. En realidad, a mí sí me importa mucho que sean buenos historiadores, me importa, porque a mis maestros les importé y esa es mi regla. Mis maestros son la regla que sigo. Así como yo importé a mis maestros como estudiante, ustedes me importan a mí, no sus calificaciones.
Sus calificaciones en realidad no son indicativos de que tengan el conocimiento, son sus trabajos. Y los trabajos, por lo menos el primero y el segundo, repitieron las mismas fórmulas erróneas. Y eso, en todo el grupo, es muy preocupante. Yo estoy muy preocupada por su conocimiento. Claro, soy el primer ensayo-error, o sea, yo soy la primer fea con la que se enfrentan y vienen otras 3 materias que siguen a esta, pero la primera siempre es la más difícil. Trato de llevármelo lo mejor posible porque soy de su carrera. Las otras materias las dan maestros de letras. Esta las daba un maestro de letras. Pero yo trabajo análisis del discurso, sé lo que estoy haciendo y sé lo que deben hacer y sé lo que quiero que sepan hacer. Pero esta es la penúltima vez que me ven, o sea, bueno, que me ven así en pantallita a todo color. Y es su última oportunidad para decidir si realmente quieren llevarse algo de esta materia, además de la calificación. Entonces, bien, antes de que inicie Emerson, ¿alguien quiere preguntar algo? ¿O plantear alguna duda? Bien, para mí es muy mala señal, muy mala, que nadie quiera decir nada. ¿Por qué muy mala señal? Como todas las cosas y como la historia, que no son causas ni consecuencias, hay múltiples variables, pero en educación las fundamentales son una, que en este esquema pase lo que sucede en el salón de clases, o se salen de la clase o están en el celular mandándose, revisando Twitter o mandándose mensajes por Facebook, lo que sea. O sea, no están aquí, aunque pareciera que están. Eso, pues es asunto suyo. Aquí no, yo no tengo ni voz ni voto. Si quieren aparecer como presentes, pero en realidad no estar, es su responsabilidad. En toda actividad académica hay una corresponsabilidad. Yo tengo una y ustedes tienen la otra. Y el otro problema de que no tengan pregunta es que ni siquiera saben qué preguntar. Y eso es muy grave. Están aquí, no saben qué preguntar, es como si no estuvieran. Porque dudo mucho, honestamente, dudo mucho que ningún equipo tenga preguntas. Y estas sesiones son para eso, no son los correos. Son estas sesiones para plantear las dudas, las preguntas. Bien, si nadie quiere, Emerson, si su comparto el documento por su correo o por, para que lo podamos visualizar en la pantalla, o yo lo comparto, no sé, si como prefiere usted. Yo prefiero que usted lo haga si su equipo está bien, porque hay equipos que se dificulta un poco el compartir documentos, pero si está en una laptop, como estoy yo, puede hacerlo. En el iPad es más complicado y en el celular no se diga. Pero, por supuesto, es preferible que lo haga usted
porque lleva su propio ritmo. Ok, sí, ahorita lo comparto. ¿De acuerdo? Me parece que ahí ya está compartiéndose, no sé si lo puedan apreciar. A ver, ahí va el documento, ahí nos tienes. Sí, ya se está compartiendo. Gracias. Sí se puede apreciar. Sí se aprecia, pero extienda la pantalla Sí. para que se vea toda. No, no es el tamaño, es arriba en el cuadrito donde está la X, arriba, en la barra de arriba. En la flechita. Al lado del signo de interrogación. Aquí, ok. Es que no entiendo a qué se refieren. La barra de arriba donde dice borrador de ensayo está minimizar y el cuadrito doble para ampliarla porque está minimizada. Y está la X para cerrarla, Emerson, arriba, donde dice el título, borrador de ensayo semiótico. Sí, ahí está. Bueno, en el cuadrito, sígalo a... Está la línea S, el cuadrito. Ok. Ahí es que a mí sí me aparecía maximizado, entonces por eso no les entendía, pero ¿no les aparece entonces maximizado el tamaño? No, sí, pero creo que se refiere a quitar la barra de marcadores, al lado del signo de interrogación. Ok. ¿Así? Es así. Sí, ¿verdad? Creo. Está bien, no hay problema. No, se sigue viendo más corto, pero está bien, como quiera. Igual, digo, si le hago zoom, no sé si eso ayude a que lo puedan ver un poco mejor. Sí, por favor. Ahí está. Para poder leer. De acuerdo. Excelente. Inicie, por favor. Gracias. Bueno, compañeros, nosotros, como recordarán, estamos abordando el texto de El Constitucionalista. Es un artículo de revista realizado por un historiador que ya ha trabajado este tipo de artículos relacionados con el periodismo. Ahorita en la información del autor, Lucero nos va a platicar un poco más sobre esto. Pero en sí este es el texto que hemos estado trabajando. Habla sobre... presenta una descripción sobre la importancia que tuvo la prensa para la victoria de la facción constitucionalista durante el periodo de enfrentamiento entre esta y los federales que eran liderados por Victoriano Huerta. Lo voy a interrumpir un momento, compañero. Por favor, si su equipo tiene el trabajo, que me lo envíen, si de preferencia por el Gmail. ¿Sí? Porque sí me gustaría ir haciendo algunas correcciones y luego yo las compartiría y se las enviaría para que sirvan también al grupo. Gracias. Ok, entonces se lo envío de una vez para que usted, lo pueda mostrar y que todos los demás lo vean. No, porque usted va... pues probablemente sí. Sí, digo para que los demás puedan apreciar las anotaciones y ver ahí las correcciones. No, prefiero hacerlo directamente yo. Si Lucero tiene el trabajo, que me lo envíe ella mientras usted sigue haciendo la presentación para abreviar tiempo. Gracias. Sí. Entonces les comentaba, este es el texto que hemos seleccionado. Y lo que vamos a presentar en este ensayo va a ser el análisis semiótico, cuya estructura ya conocemos, ya la hemos platicado. Entonces, sobre la elección del texto, hemos seleccionado este texto precisamente porque es un artículo de investigación y divulgación histórica.
Entonces, al contener esta información sobre que ha sido recopilada por el autor y que obviamente es información que nos habla de otras épocas distintas a las del presente, creemos que es importante tomar en cuenta un análisis semiótico para apreciar el sentido con el que el autor está presentando esta información, de tal manera que pues, tengamos una perspectiva un poco más objetiva sobre lo que nos está planteando. Entonces, a diferencia de, como ustedes recordarán, el artículo el trabajo que vimos en la clase pasada sobre Mi lucha, que fue el ejemplo que vimos, pues este no es un texto escrito en el pasado, sino que es un texto actual escrito sobre textos del pasado, o bueno, sobre eventos y acontecimientos que ocurrieron en el pasado, en una época distinta. Entonces, sobre el autor les comentaba, Lucero nos va a platicar un poco más de eso. Déjenme, ahí está, creo que ya se aprecia un poco mejor. Lucero, no sé si Sí. ya Sí, es que estaba enviándole el mensaje, gracias. el correo. Listo, maestra, ya se lo envié. No sé si ya lo recibió. Aún no, pero no se preocupe. Siga, por favor. Bueno, aquí ya, bueno, viendo un poco de información sobre Javier Villarreal Lozano, bueno, vemos que también es periodista, pero en su apogeo, en el apogeo de su carrera, sí se vio un extenso momento en el que sí optó más por el periodismo histórico, y aquí como lo vemos, sí estuvo fascinado por el estado de Coahuila y también siendo pionero del periodismo aquí en la UNAM. Vemos un rescate de toda la información ya en el texto, vemos un rescate en el texto de toda la información importante y su afinidad hacia Venustiano Carranza. Y ahorita abajito, dale abajito, Venus. Sí. Se me trabó. Ya. Y bueno, vemos ya que el texto, tenemos ya la investigación de recursos bibliográficos, no tanto únicos, bueno, sí son únicos, son inéditos, mejor dicho, y ya vemos a Villarreal que lleva un periodismo ya estructurado y con sus textos, aquí vemos un poquito de ellos, sí los obtuvo al momento de, bueno, ser galardonado con el premio Vito Alessio Robles. Y bueno, para la UNAM siguió siendo ya por 30 años un periodista. Aquí ya, bueno, vemos esto en pasado, pero en presente, que siguió siendo el periodista más importante de la UNAM, y asimismo fue construyendo sus obras, y como lo menciona también, tuvo una lucha por los derechos humanos, y como lo vemos en nuestro texto, no sé si se acuerda un poquito de los demás de nuestro texto, ya que sí menciona en su mayoría que, bueno, cómo fue el gobierno, ¿verdad?, de Carranza. Y pues sí, la afinidad lo llevó a escribir más textos sobre Coahuila y encima de Saltillo, pero ya vemos, ¿cómo decirlo? Sí vemos una afinidad ya, y con la investigación que llevó a cabo, sí vemos que el texto ya se va estructurando mediante, no cronológicamente, sino que sí quiso que esto fuera un órgano oficial. Y para eso, bueno, él quiso ya, bueno, simplificarlo, ¿verdad?, en este capítulo del Constitucionalista, pero haciendo ya mención a sus obras, si vemos también en ellas un poco de nuestro texto, pero bueno, más en el de Venustiano Carranza solamente, y un poco en la de Coahuila, en la de Semblanza Histórica. En ese texto también lo pueden apreciar si gustan. Y bueno, aquí en el texto sí vemos ya la mención de Villarreal hacia Carranza, de cómo fue el mandato, y
en sí cómo fue aplicando cada cosa a su gobierno, pero también ejemplificando toda la información que fueron viendo los pueblerinos y bueno, el pueblo entero, y ya, bueno, viendo con eso, ya se aprecia una... ¿cómo es la palabra? Sí, ya apreciamos una estructuración de ya todo el mandato en el pueblo. Es que no entiendo, no encuentro otra palabra, pero sí se ve ya sí, la educación que se fue forjando en el país, y ya cómo el periódico fue adentrándose en la mente de los del pueblo. Y esto sería un poquito. Sí, era un poco estructurado, porque también quería ver si era por lo de la presentación del miércoles, sí quería estructurarlo más, pero sí un poquito más adentrado al texto, no solamente sí, no importa, estamos improvisando un poco. Sí. Pero bueno, ahora sí, entrando a los procesos comunicativos, resulta aquí muy apreciable que el autor utilice el lenguaje para enfatizar esa importancia que tuvo el periódico para lograr el crecimiento del movimiento constitucionalista. Esto es algo que podemos ver a lo largo de todo el texto, pero el autor sí es como muy insistente en que esa efectividad tan comunicativa que tuvo el periódico fue como primordial para lograr la eventual victoria del movimiento constitucionalista. Obviamente aquí, perdón, se toma en cuenta esta perspectiva tomando en cuenta el contexto en el cual se generaron estas publicaciones. Es ahí donde el autor identifica el periodismo como una fuente fundamental de divulgación, un medio de comunicación fundamental para la época, aunque bueno, actualmente uno podría considerar que el periodismo pues no tiene el periodismo, vaya, impreso, un periódico como tal, tangible, no tendría el mismo impacto que el periodismo a través de una red social, pero al menos en este caso, Villarreal se identifica el uso de la prensa como algo fundamental para el desarrollo del movimiento constitucionalista, su crecimiento y por supuesto su triunfo. Eso tomando en cuenta lo que él resalta, que es el alto nivel de analfabetismo que existía en aquel entonces. Entonces, el lenguaje tiende a ser sencillo, no utiliza términos especializados en periodismo, por ejemplo, porque precisamente lo que podemos apreciar es que quiere expresar eso, una efectividad comunicativa del diario. Entonces, precisamente como quiere hacer mucho énfasis en esto, el lenguaje que utiliza no es muy elaborado, es un lenguaje simple. Ahora, también utiliza un lenguaje explicativo para poder dar a entender la existencia, dar a entender todo el conflicto que se desarrolló entre constitucionalistas y huertistas. Si bien como ya mencionamos, el objetivo principal de este trabajo es abordar el periódico el diario Constitucionalista, también se menciona diversos eventos que se desarrollaron durante el enfrentamiento entre constitucionalistas y huertistas, y es para señalar estos eventos, estos enfrentamientos, que el autor utiliza un lenguaje más explicativo. También este mismo lenguaje se utiliza para abordar diversas citas que están contenidas en el trabajo, que impulsan las ideas que están mantenidas por el autor. Ahora, es también algo importante aquí que en un contraste a todo el lenguaje sencillo y explicativo que se había estado empleando en el trabajo, hay un fragmento en particular en el que el autor utiliza un lenguaje un poco más irónico al resaltar una contradicción entre las acciones de algunos miembros del movimiento constitucionalista y los ideales que supuestamente mantenían o que supuestamente seguían y promovían, que eran pues valores constitucionales, morales. Es mediante el uso del lenguaje irónico que el autor resalta esta contradicción tan grande entre algunos miembros constitucionalistas y los ideales que aparentemente seguían.
También hace un poco uso de un lenguaje un poco más coloquial. No sabíamos muy bien cómo definirlo, pero lo detallamos aquí como coloquial culturizado, porque señala el hecho de que se empezaron a acuñar términos tales como pues, carrancear con sus uñas listas, para hacer referencia precisamente a esta contradicción ya mencionada o ya descrita mediante el uso del lenguaje irónico por el autor. Entonces, lo que se nos quiere señalar es esa contradicción entre las acciones y las ideas de los miembros del movimiento. Esto con el fin de dar a entender la existencia de pues, ciertos intereses posiblemente políticos o personales dentro de algunos de los miembros. Posteriormente, bueno, esto ya lo sabríamos tomando en cuenta el contexto, no serían solamente soldados, sino que también estarían implícitos en estos intereses políticos, pues algunos dirigentes del movimiento. También empieza a utilizar un poco más el lenguaje político al hablar sobre las negociaciones que se dan entre los constitucionalistas y carrancistas casi a finales del conflicto, para resaltar la desconfianza ante las acciones y motivaciones de ambos bandos por parte de la población en general. Eso obviamente está ligado a lo que mencionaba anteriormente de una desconfianza de las acciones de el ejército, de miembros del ejército. Sí, en este caso, en el caso del ejército hablamos de las tropas, no tanto de los dirigentes, pero en el caso de las negociaciones ya se aborda también y ya señala también el autor desconfianza en las acciones y motivaciones de los dirigentes implicados. Entonces vemos ahí un desarrollo en esos conflictos de desconfianza. Y ya finalmente el lenguaje es un poco más exaltante o expresa un poco más de júbilo para describir la añoranza de la población de una especie de futuro esperanzador que se dio, o una añoranza que se dio después del triunfo del constitucionalismo, o más bien del movimiento constitucionalista ante los huertistas. Pero esto posteriormente sabemos que no sería así, no sería pues, un júbilo que duraría mucho, sino que habría unas sesiones por delante, pero eso lo vamos a abordar ya un poco más cuando hablemos de los signos, aunque convenientemente pues ya vamos a hablar de los signos. Entonces, los signos que hemos identificado en el texto cumplen con el propósito que ya hemos mencionado anteriormente, que es el señalar o enfatizar el uso de este periódico como un medio esencial para adquirir una mayor cantidad de seguidores posible para el movimiento. Entonces, siguiendo esta idea, los símbolos que utiliza el autor son empleados para acentuar esta importancia. Uno de los símbolos más relevantes para esto es el del órgano oficial, que representa o que más bien constituye este periódico, un órgano oficial para un movimiento revolucionario. Entonces, aquí podemos entender este interés del autor en expresar ese rol fundamental de la prensa para el crecimiento y el posterior triunfo de esta facción. Entonces, de igual manera el autor, al igual que lo hacía con el lenguaje, utiliza los símbolos, en el caso particular, al menos en este caso particular, los símbolos, para lograr enfatizar esta importancia del periódico para una posterior victoria del movimiento. Ahora, en el caso de los índices, estos también se ven utilizados para resaltar la cercanía que este periódico tuvo con el movimiento. Es necesario establecer este nexo porque fue precisamente esta relación tan estrecha uno de los factores que influyeron en la victoria del movimiento constitucionalista, esta como perseverancia o cercanía del periódico con su líder, y obviamente todas las acciones que eran cometidas por el ejército constitucionalista, fueron muy relevantes para la victoria en la que tanto enfatiza el autor por medio de los símbolos. Entonces, también se representa simbólicamente que los
el uso de la información y la difusión de la información que se realizó por el periódico constitucionalista, así como el adecuado manejo de todos estos datos, fueron uno de los factores que determinaron el aumento de los simpatizantes del movimiento. Y así, esto también se representa simbólicamente la existencia de una posible parcialidad en el mensaje del periódico. Entonces, si bien el autor, por medio, en este caso, de los índices, hacía notar la importancia del periódico y su cercanía con el movimiento para lograr su posterior victoria, también nos habla de que esta cercanía podría implicar alguna especie de sesgo en la información que presentaba. Entonces, sí, también se aborda una pluralidad de enfoques periodísticos. Los símbolos, en este caso, también constituyen a enfatizar los diferentes tipos de información que abordaba el periódico, con el fin de tener un enfoque más amplio en su contenido y, por tanto, llegar a la mayor cantidad a la mayor cantidad de sectores de la población posible. Entonces, en este caso, los símbolos expresan el uso del periódico para generar un impacto en los lectores sobre las pérdidas ocasionadas por el enfrentamiento bélico. Esto es para lograr una especie también de sentimentalismo, o tal vez una especie de simpatía por el movimiento, pero es interesante que el autor utiliza estos símbolos para destacar esa intencionalidad del periódico. También, mediante estos signos se señala la importancia de la constitución de facciones para el avance y crecimiento del constitucionalismo y de su movimiento. Es aquí donde identificamos un símbolo que, bueno, desde nuestro punto de vista es clave, que es el del empuje del tridente, que expresa precisamente esta alianza entre, en este caso hace alusión a los 3 ejércitos que conformaban el movimiento constitucionalista, pero también está representando simbólicamente una alianza y coalición tanto ideológica como bélica, con el que tienen un objetivo en común, que es en este caso derrotar al gobierno de Victoriano Huerta. Entonces, los índices reflejan que la difusión del carrancismo mediante el periódico fue determinante en la formación de estas alianzas. Es lo que les comentaba anteriormente y está relacionado con lo que acabamos de ver. Que los índices reflejan que fue la difusión que se dio del carrancismo mediante el uso del periódico, mediante el apropiado manejo de la información y la propaganda, que se logró que esta coalición tuviese mayor fuerza. En este caso también los signos se emplean para destacar la importancia también tanto del uso del periódico como de los dirigentes o los líderes que estaban detrás de este movimiento. En este caso se señala la eficacia particular de personajes como Álvaro Obregón, y aquí lo que podemos apreciar es que el autor lo que pretende señalar es que si bien lo que constituyó o que contribuyó al eventual triunfo del constitucionalismo fue el periódico El Constitucionalista, de cierta forma los dirigentes de este periódico fueron los que, mediante el apropiado uso de la información y manejo de el periódico y de sus fuentes y de su seguimiento y cercanía al movimiento, fueron ellos quienes también fueron determinantes para el triunfo de este movimiento. Entonces aquí podemos ver que el periódico, si bien el periódico es un organismo que está controlado por personas, entonces el autor de cierta forma también está, al mostrar estos signos, también está demostrando que fueron estos individuos quienes también tuvieron un papel determinante en esta posterior victoria constitucionalista. No obstante, también algunos miembros de este movimiento, como mencionábamos ya anteriormente, fueron a quienes se les atribuyó este desprestigio que comenzó a sembrarse entre la población. Entonces, en este caso, el autor hace uso de los índices
para poder enfatizar todas estas denuncias que eran realizadas por muchas personas hacia algunos elementos de las tropas revolucionarias. Sin embargo, también expresan que se expresa mediante estos signos que existieron diversas represalias a aquellos miembros que llegasen a contener alguna conducta que no iba de acuerdo a los ideales del movimiento constitucionalista. Entonces, el autor está haciendo uso de los signos para resaltar la importancia que le atribuía el movimiento constitucionalista a su propia imagen pública, que esta, como podemos ver, dependía en gran medida del apoyo popular y por lo tanto era importante salvaguardarla. También el autor, mediante la mención de esta desconfianza, o mejor dicho, alimenta esta representación simbólica sobre la desconfianza hacia el movimiento, mencionando la inconformidad que mantenían los dirigentes del movimiento con las negociaciones que se estaban llevando a cabo con los huertistas y que se dieron previas a la victoria del movimiento constitucionalista. Entonces, los signos ponen en tela de duda la supuesta bondad que se autoadjudicaba el movimiento constitucionalista mediante el uso de su prensa. Entonces, esto pone en evidencia la existencia de los conflictos de interés político en este grupo. Y bueno, finalmente los íconos también se emplean para resaltar la esperanza latente que ya habíamos comentado un poco en la población por el futuro cambio que se esperaba tras el triunfo del movimiento constitucionalista. Sin embargo, el autor representa simbólicamente una futura fragmentación de la unión, de esa unión que en determinado momento propició la victoria de esa facción. Estamos hablando del tridente constitucionalista. Y bueno, la simbología alude a la futura escisión de los revolucionarios que se manifestaría posteriormente a la Convención de Aguascalientes, y es precisamente el símbolo que utiliza el autor para señalar esa posterior escisión que sería tan relevante posteriormente. Entonces, ya ahorita hablando del panorama espacio-cultural, Elías nos va a comentar ya de ese tema. No sé si estás por ahí, Elías. Sí, tengas... Buenos días. Sí, así es, aquí andamos. No sé si me escucho bien. Sí, muy bien. Ya no se le escucha. Gracias. No se escucha mi ventilador al revés. Sí, muy pertinente lo que han mencionado mis compañeros, y de hecho, ya estos últimos puntos pues vienen a concluir, por así decirlo, lo antes ya especificado de manera particular. Sobre el panorama espacio-cultural, que es donde se aborda principalmente lo que es la semiósfera en este ensayo que realizamos, pues tenemos, como ahí bien menciona, que estos signos recopilados se entienden en un espacio cultural o en un contexto donde, como ya había mencionado mi compañero Emerson, el acceso a la educación y la óptima comunicación, pues, escrita, más que nada, durante el porfiriato, pues era algo complicado, ¿no? Porque, como bien menciona la lectura, uno de los signos es que había un alto porcentaje de analfabetismo. Entonces, gracias al contexto que tenemos de la revolución, de esta población, podemos comprender cómo este tipo de factores o este tipo de situaciones de un México analfabeta nos darían a entender o nos ayudaría a comprender en este contexto hacia quién iba realmente dirigido posiblemente el periódico, ¿no? Como bien hacemos ahí la aclaración, pues tenía más interés social y político con el convencimiento de las élites militares, ¿no? El de los generales, las personas que sí podían leer, pues los oligarcas, ese tipo de cosas, ¿no? Que eran los que tenían pues a su mando a los hombres, ¿no? El armamento, la capacidad militar, ¿no? Por otra parte, también fue explícita, como ahí lo mencionamos, pues la importancia de este diario para poder lograr la victoria del movimiento constitucionalista. ¿Por qué? Porque gracias al contexto entendemos que el fin del periódico era un fin argumentativo, un fin de convencer, como ya le estipuló mi compañero Emerson de acuerdo a lo leído, era un fin de convencimiento, y efectivamente, gracias al contexto comprendemos que así fue
cumplió su objetivo de ir convenciendo y de ir ganando adeptos a la causa. Y esto es importante, lo de los adeptos, porque estamos hablando de una ideología constitucionalista, como bien se plantea en el título de la prensa. Era una ideología que tenía su doctrina y tenía sus adeptos. Ahora bien, sobre esta sección de los signos de la semiósfera, asimismo podemos agregar que en este espacio cultural de México es un espacio cultural en plena revolución social. Hay incertidumbre, hay bandos mezclados en una heterogeneidad, de cierta manera soberbia. Si bien, como estipuló mi compañero, había alianzas, pues sabemos que en el contexto después esas alianzas o medio se disolvían, o tal vez no, o si duraban, o había traiciones, o cambiaban de bando, en fin, era todo un desbarajuste, ¿no? En todo eso, aunque en cierto momento estaba en parte definido, ¿no? En los inicios estas doctrinas. Asimismo, en este contexto o en este panorama de espacio cultural, entendemos este enaltecimiento de las ideologías, que pues aquí se toma la perspectiva constitucionalista. Sin embargo, sabemos que había muchas más perspectivas que pues principalmente eran opuestas a esta. En este caso, pues los carrancistas fueron terminantemente dirigiéndose a la victoria y frente a la otra ideología contraria, que pues era la de los huertistas, ¿no? Los que se encontraban junto con el dictador Victoriano Huerta, que como bien entendemos en el contexto, sería vencido y prontamente daría lugar a las negociaciones en las distintas ciudades, siendo las más importantes Saltillo y Ciudad de México. Perdón. Ahora, sobre el uso de los códigos, rápidamente pasamos a entender que, como ya también mencionó un poco mi compañero Emerson, tenemos códigos principales que son el militar, el político, pero también el periodístico. El periodístico viene a reunir los dos anteriores, pero no es que sea completamente esos dos, simplemente también los adopta. ¿Por qué? Porque vemos una guerra, una revolución social, pero vista desde una guerra entre los diarios y los bolígrafos, como bien vimos en ese subtítulo, ¿no? Que la revolución también se dio con la pluma. La revolución escrita era como un espejo de lo que vendría a ser la revolución social, pero obviamente ese espejo pues tenía su visión constitucionalista, ¿no? No estamos hablando de una visión objetiva y el autor nunca habla de una visión objetiva, sino que, como ya más adelante lo concluiremos, el autor simplemente pone la perspectiva constitucionalista. Y de hecho, pues ahí en el último párrafo, perdón, es que no estoy viendo sí, ahí en las últimas 3 líneas se dice que también tenemos el uso de estos códigos en la crítica hacia ciertas incoherencias señaladas por el autor sobre esos grupos, ¿no? Se usa el código militar y el código político para señalar cómo había ciertos abusos que, si bien se escribían en la prensa y constitucionalista, no se tomaban tan en serio, no se resolvían, como tal vez lo hemos visto recientemente con algunos casos en el mundo actual. Y ya para concluir, perdón. Ahí lo voy a detener un momento porque necesito que aclare a qué se refiere con ciertas incoherencias del autor sobre estos grupos revolucionarios. O sea, quiere que lo amplíe, bueno, en el texto lo ampliemos más, lo expliquemos. Sí, porque lo puse como que muy general, ¿no? Ok, si están haciendo una presentación breve, pero no es el texto que van a entregar, bueno, aquí lo que me interesa es que al grupo le quede claro que están utilizando palabras como en los códigos está la crítica a ciertas incoherencias señaladas por el autor sobre estos grupos. En ningún momento yo he visto incoherencias, pero ustedes hicieron el análisis semiótico. Por eso le pregunto a qué se refiere con incoherencias. Sí, me refiero a que el autor señala ciertas incoherencias en el bando constitucionalista. Que había, por ejemplo, que
De hecho, ahí lo abordó el compañero de Mason cuando se menciona que se les decía con sus uñas listas, porque haz de cuenta que había robos, había abusos, y en el diario se venían a escribir sobre esos abusos, pero ahí se dejaban, era como que, sí, pues ahí dice, y que no lo hagan, pero no pasaba de eso. O se hacía como para verse bien, sin realmente buscar una solución. Bien, en realidad no son incoherencias, es algo muy relacional, pero ahorita les doy la retroalimentación. Continúe, por favor. Ok. No, muchas gracias, maestra. Como quiera, pues, si tiene comentarios, claro, los recibimos. Los necesitamos. Y pues bueno, pasando de eso hacia la conclusión, podemos concluir como grupo, si no me equivoco, pues que en la aplicación hubo una búsqueda, un intento de la aplicación de las herramientas de semiótica, y como lo digo al final, pues hubo una dificultad, definitivamente tuvimos mucha dificultad metodológica para aplicar al texto pues la teoría semiótica. Si bien comprendíamos la teoría, no la aplicábamos muy bien, y pues no solo la teoría, sino sus componentes. Por otra parte, lo que sí podemos evidenciar es que el tema de la revolución escrita, pues viene, como ya lo mencioné, como representación de la revolución física, pero pues de la perspectiva de los conocidos constitucionalistas. También resaltamos el excelente trabajo del historiador Javier Villarreal, quien hace este excelente uso de los signos, y hay una excelente unidad textual en su artículo en el cual estamos analizando, que encamina todo a esa idea principal, a la visión constitucionalista escrita. Y también, pues, resaltamos esa visión empática que nos permite comprender cuál era la intencionalidad del autor, Javier Villarreal, al hablar sobre sobre este aspecto del constitucionalismo en prensa. Y bueno, hacemos la aclaración que fue duro, pero edificante teóricamente el poder comprender con mayor amplitud un texto leído, no solamente a través de la comprensión lectora, sino ahora a través de la semiótica con cada signo y cada relación que guardaba estos. Y sería todo. Creo que ahí aparece la Biblia. No. Jeje. No me equivoco, ya sería todo. No sé si mis compañeros quisieran agregar algo, pues para pasar a los comentarios. De acuerdo, muchas gracias. A usted, maestro. Antes de compartir el documento de los compañeros, gracias Lucero, ya lo descargué y ahorita se los comparto. Sí me gustaría escuchar comentarios de los compañeros, porque todo esto que está contenido y las aportaciones que le voy a dar a este equipo, que sí es un buen esfuerzo, se reconoce, pero desde la propia visión de ustedes, hay algo que les interese comentar, porque yo voy a empezar y se va a acabar la clase conmigo. Entonces, si hay algo que quieran comentar, ahorita es el momento. Bueno, en sí sería algo breve, perdón. Sí. Que pues me gustó mucho cómo trataron el tema y cómo lo abordaron semióticamente, obvio, porque estuve con Elías y con Emerson presencialmente leyendo su texto, y de repente dándoles algún consejo así, me di cuenta que su texto, por lo menos para mí, se me hacía muy difícil, y ver cómo lo trataron está muy bien, porque pues sí se nota el progreso o el esfuerzo que todos realizaron. Sí, claro que sí. Gracias, Ricardo. ¿Alguien más? Bien. Se los va a comer el león, pero pues ya es asunto suyo. Bien.
Esto es lo que el equipo me envió. Yo empecé a corregir el contenido con la introducción, pero en realidad esto más que aterrizaje semiótico es formato de contenido. Todo trabajo, todo ensayo, porque esto es un ensayo, todo ensayo tiene implicaciones de estructura académica profesional. Estamos en una universidad, entonces se espera una actividad profesional de parte de ustedes. En el contenido de la introducción se introduce al lector. El lector tiene que saber por qué es importante el tema, y el tema no es el periódico El Constitucionalista. Ese es el argumento, pero el fundamento es el análisis semiótico al periódico El Constitucionalista. Entonces, aquí en las letras en rojo son mi aportación, y en realidad es el único lugar donde lo voy a hacer, porque estamos hablando de estructuras, herramientas. Bien, ¿qué es el análisis semiótico? ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué radica? El autor no importa aquí, ni únicamente que estoy trabajando en qué voy a aplicar el análisis semiótico en un artículo de investigación y divulgación histórica que se llama El Constitucionalista, cuya importancia, ¿por qué? Porque es un periódico, se centra en analizar o estudiar o presentar el desarrollo del periódico, que forma parte de las tropas constitucionalistas, como lo dijo el compañero, no solamente con la bayoneta, sino también con la pluma se combate. Nunca usamos la palabra primeramente, es un tic lingüístico que tienen las actuales generaciones, de hecho ni tan actuales, pero después de decir la importancia, aquí se desarrolla el contenido. En primer término se presenta un análisis comunicativo del texto para que posteriormente se identifican y señalan las bases cínicas sobre las cuales se ha elaborado para concluir con una descripción del panorama espaciocultural del signo. Tienen que clarificar que todo lo que están expresando tiene un sentido fundamental. Ahora, ¿por qué eligen el texto? No es tomando en cuenta los elementos semióticos, sino el artículo El Constitucionalista fue considerado particularmente importante porque no era un trabajo de investigación histórica, ni es de utilidad apreciar la forma en que el autor hace uso de los elementos de la semiótica. El autor no le interesa la semiótica.
al autor le interesa, ¿qué busca un historiador? Pues comunicar la investigación. ¿Qué busca un historiador? Un historiador, ¿para qué escribo historia? Entonces, la intención del historiador es narrar. La intención del historiador es transmitir el conocimiento histórico, y aquí lo explican, un conocimiento histórico sobre el cual él es especialista. Es escritor, historiador mexicano, estudió en las artes plásticas. Vean dos problemas. Artes plásticas es un problema y es pionero del periodismo, es otro problema. Es historiador porque es historiador. Porque escribe historia. Nosotros somos historiadores. Él estudió historia. Aquí dicen que estudió artes plásticas. ¿En qué escuela de artes plásticas se da la carrera de historia? ¿Qué estudia artes plásticas? Compañeros, están extraviados. Ven el problema de que una incongruencia se une a otra incongruencia. Aquí está. Estoy rehaciendo su camino. No digo que esté equivocado. Está correcto, pero desde la perspectiva inicial de ustedes. En realidad, aquí empiezan los problemas. ¿Es escritor? Sí, puede ser escritor, pero ¿es historiador? ¿Es historiador? O sea, ustedes son historiadores, compañeros, o aspiran a serlo. A cualquier periodista le van a llamar historiador porque le gusta la historia. Creo que eso ya había quedado aclarado desde el inicio. Me pueden responder a la hora que sea, porque estoy dando retroalimentación a su trabajo. Si ustedes no encontraron información sobre este autor que sea historiador, no pueden utilizar con toda libertad, e incluso con libertinaje, la palabra historiador. Ahora. Oh, maestra. Dígame. Bueno, tal vez no tiene el título de historiador en su carrera, pero bueno, en los artículos y bueno, en el gobierno, en la página del gobierno de Coahuila también lo toman por historiador. Y bueno, tal vez es ahí, tal vez erré en ese aspecto, pero bueno, no sabría si solamente necesitamos el título, o sea, se necesita el título para ser historiador, y sí me ofendería tal vez también si yo fuera usted, pero con el aspecto de mencionarlo como historiador y tal vez no sea, pero tal vez por eso lo tomé como historiador, porque lo toman en Coahuila como un historiador y porque relata la historia o la cronología del estado, pero no sabría, bueno, si me equivoqué ahí en ese aspecto. Sí, lamento decirle, pero sí se equivocó. Mire, sí se equivocó, pero todos nos equivocamos. O sea, no es... Y que usted diga que usted se equivocó quiere decir que cada quien se repartió su parte. Ese es el otro problema de un trabajo semiótico. Y no es novedad para mí, a pesar de tantos años trabajando con equipos.
terminan haciéndolo de manera individual y no se logra la intención de un trabajo colaborativo, perjudicando la calidad del trabajo. En realidad, el que se ve afectado es el trabajo final. Quizás la calificación, bueno, ustedes quizá el 80, el 90% persigan la calificación o el 100%, no sé. Siempre tengo la secreta esperanza de que les interese el conocimiento. Bien, ya habíamos hablado de esto. El trabajo una fuente tiene credibilidad únicamente en función del autor. En el proceso comunicativo lo vimos desde la primera unidad. Veíamos al emisor que construía un mensaje y teníamos a un receptor. Si el emisor es un periodista, el mensaje va a tener la estructura periodística. Si es un historiador, el mensaje está centrado en aquellos aspectos de la historia que le interesa rescatar. Pero desde mi perspectiva como crítica histórica, yo veo dos problemas aquí. Primero, que aunque sea uno de los maestros de periodismo más importantes de la UNAM, es pionero del periodismo en el estado de Coahuila. ¿Sabe qué significa esto? ¿De dónde eran los constitucionalistas? ¿De dónde era Carranza? Bueno, ellos se sienten... Ellos se sienten los constructores de la actual nación mexicana. O sea, recuerden que el regionalismo está muy arraigado, ¿sí? Entonces se sienten estos son los grandes problemas del emisor. Y como todo periodista, hace gala del ethos, del logos y del pathos. O sea, a mí me interesa convencer al lector. En primer término, el escribir sobre el primer órgano oficial, y entonces ya aquí me meto al trabajo de ustedes. Todo esto que señalan aquí, sí, todo esto aquí habla de parcialidad. Tiene un interés parcializado, no es historiador. Ustedes como historiadores no deben tener parcialidad a la hora de abordar una información. Bien, el lenguaje. El lenguaje es netamente de un periodista. Tienen que revisar que el proceso comunicativo se da tanto para el texto, en este caso, para el texto, porque era un periódico, pero el autor es periodista. Y es un periodista que apoya a los constitucionalistas. Entonces, él ya tomó bando. No es porque perdieran los huertistas, es porque él está del lado de los ganadores de esa batalla, ¿sí? Entonces, la fidelidad por parte de los integrantes de esta facción a su movimiento no tiene sentido la fidelidad
señala la fidelidad, esta facción, pues era su periódico, claro que no van a decir nada bueno de los huertistas, por favor, es como si los católicos hablaran bien de los protestantes o de los comunistas. Vean la incongruencia, ahí sí es incongruente que yo, que estoy pagando un órgano que me eche porras a mi movimiento, yo constitucionalista, yo carrancista, apoyo el movimiento carrancista, y que Carranza me da el dinero para comprar el papel y para imprimir y me compra el desayuno, la comida y la cena. Y mi trabajo es utilizar la pluma para decir las cosas positivas, pero, y aquí el carrancismo, y voy a entrar a los otros dos temas, el carrancismo también es mal visto o mal comentado por las masas, porque es un movimiento de masas. Porque cuando venían los carrancistas usaban epítetos. Entonces, este lenguaje que es con el que se lo señala para decir carranciar igual a robar, entonces el mismo periódico los está defendiendo a los carrancistas y está diciendo, no son los carrancistas los que roban, son los malos elementos, a pesar de que hay penalizaciones graves si hacen esto. Nunca dejaron de hacerlo, incluso en el gobierno. Pero bueno, esa es otra historia y ese es nuestro problema como historiadores, que ya sabemos lo que sucedió después. Entonces, no tienen que retomar desde el inicio, desde esto, que siendo un periodista, el proceso comunicativo es congruente con el lenguaje de un periodista que a su vez está recuperando la historia de un periódico, o sea, un periodista rescatando la historia de un periódico con el que él se conecta, ¿verdad? La autoconfianza y la certeza de una victoria, por supuesto que forman parte de el discurso de un periódico, hasta que estamos enfrente del paredón y nos van a fusilar. Siempre tenemos la esperanza de que vamos a triunfar. El discurso positivo forma parte de todo este proceso. Pero vean que desde la misma presentación de una investigación histórica, porque si es una investigación histórica, ¿cuál es la diferencia? Que la escribe un periodista. Entonces, aquí sí son muy cuestionables sus métodos. ¿Hasta dónde es objetivo? No lo es. Y ya les evidencié arriba por qué no es objetivo. ¿Alguna pregunta sobre esto? Maestra, entonces deberíamos de señalar en el trabajo esto que nos está comentando de la falta de objetividad del autor. Claro. Entonces, en este caso, ¿en qué sección sería más conveniente abordar esto? Desde el autor. Es lo que les señalo en la parte de arriba, que desde aquí está primero la parcialidad, porque es un maestro de periodismo,
al que le gusta escribir historia. Es diferente a un historiador que escribe historia. Y las otras herramientas del periodismo son estas. Todo mundo escribe, utiliza la emotividad. Más que la lógica, busca la emotividad y convencer. La emoción y el convencer, quiero convencer a mi lector de que compre lo que le estoy vendiendo. Y ustedes lo compraron, se lo comieron, le echaron salsita, lo compraron de todo a todo. Identificar el contexto del texto es fundamental, pero desde el mismo momento en que se selecciona ese texto, es importante. Este concepto, un lenguaje coloquial culturizado, no hace falta el culturizado, son términos que se ajustan a definiciones negativos, son negativos. El movimiento carrancista, como carrancear o con sus uñas, y entonces no es el comienzo de un repudio, no es el comienzo, es un repudio hacia las tropelías. Y en esta perspectiva, más adelante, hacen la explicación de que estos términos, desde las características sígnicas, en realidad están diciendo, son unos cuantos, en realidad no es Carranza el malo, ni son los generales, son algunos cuantos y ahí está señalado en el texto. Este es el punto fundamental del problema, y lo que les mencionaba, ya se me acaba el tiempo. Para empezar, por supuesto, acentuar la importancia de identificar el órgano como órgano oficial. Esto lo único que está implicando es que está cuestionando es decir, cuando yo digo que tengo un órgano oficial y yo soy Carranza, estoy cuestionando la legitimidad de Zapata, de Villa, de los otros grupos que no están conmigo. En algún momento están y en otros son mis enemigos. Entonces, este órgano oficial, por supuesto que así se llama, y lo que en realidad el autor del texto rescata es que este órgano oficial del grupo carrancista, probablemente Villa también tuviera su órgano oficial, pero no trasciende porque ellos no ganan la guerra, ¿verdad? Entonces, lo importante del órgano oficial es que luego lo recupera, el autor dice, este va a ser, no lo dice de esa manera, pero es el antecedente del actual diario oficial de la Federación que hasta la fecha funciona. Entonces, el rescate histórico de relatar la historia del órgano del constitucionalista es que se va a convertir en el antecedente del actual órgano oficial de la Federación. Esta es una aportación histórica y entonces
pero la intención del signo es diferente. ¿Verdad? En las características indiciales no tienen sentido porque hablar de resaltar la cercanía del diario con su movimiento para favorecer su imagen, pues está dado por sentado porque es como les daba la imagen, el ejemplo de los católicos. Los católicos van a ponderar al Papa y no le van a dar opciones a Putin o al comunismo o al socialismo. O sea, claro que voy a hablar bien de mis patrocinadores. Tienen que revisar esto y revisarlo ya, porque es importante, pero viene desde atrás. Todo esto está mal enfocado en función de que desde la diversidad de temáticas contenidas en el diario es identificada simbólicamente como difusión de la pluralidad de enfoques periodísticos. ¿En qué lugar del texto dice eso? No, son diferentes temáticas, pero centradas en un mismo aspecto, Carranza y la necesidad de. En ningún momento los carrancistas van a abordar a otros actores. El único actor fundamental es Carranza y su movimiento. Las temáticas están enfocadas a los intereses. No encuentro la pluralidad de enfoques periodísticos. ¿En dónde está esa pluralidad? Hay que buscarla. Los símbolos expresan el uso del periódico para generar impacto en los lectores sobre las pérdidas, pero ¿cuáles símbolos? ¿Cuáles símbolos? Sí, maestra, perdón, nada más quería preguntarle si sería conveniente que sí hagamos mención de a qué símbolos o índices nos referimos, porque no queríamos incluirlos precisamente para evitar caer en algo que parecía resumen, ¿no? Y tampoco sonar tan repetitivos con estos signos, pero no sé si usted lo vea conveniente mencionarlos cada vez que hagamos alusión a ellos. Era lo que me refería cuando previamente detuve al compañero Elías sobre a qué se referían con esto de las características en el párrafo final de su análisis. O sea, hablar de manera general de los símbolos sin decir específicamente a qué se refieren. Por ejemplo, aquí los símbolos y entonces aquí sí pueden utilizarlos así. El problema de lo que usted mencionaba de que no sabíamos si ponerlos, es que es indispensable a qué símbolos se refieren, a qué índices se refieren, a qué iconos se refieren. Por ejemplo, este símbolo como el empuje del tridente, aquí, visto así fuera de contexto, yo nunca lo conectaría con la diversidad de grupos. O sea, si usted dice el empuje del tridente como algo simbólico a lo de la independencia con el ejército trigarante, no tiene nada que ver. Y cuando vemos la palabra tridente, estamos en problemas, porque el tridente es una herramienta de campo, etcétera, etcétera, con 3 dientes. Y entonces la importancia de la formación de coaliciones bélicas, eso lo dicen ustedes, pero si el texto está documentando, el periódico o el autor
está documentando la importancia de la colaboración de diferentes grupos. Es distinto que varios jefes de ejércitos apoyen a Carranza desde el sur, desde el norte, a que los villistas o los zapatistas apoyen a Carranza. Aquí es donde se entendería esto como simbólico de qué, pero no es de esto. Tiene que ser un poco más claro. Me entretuve demasiado y ya se me terminó el tiempo. Esto es lo que mencionaba arriba, que también ya lo expliqué, no es como lo expresan aquí, sino es de o sea, no todos son carranciadores o con sus uñas o lo que digan, ¿sí? Y aquí en el panorama espaciocultural, ustedes sí recuperaron información, pero está mal enfocada debido a todo lo anterior. Si el panorama, si desde la misma interpretación del autor y desde su lugar social, desde donde está hablando, todo lo demás está concatenado, o sea, tiene el mismo sentido en función de lo previo. Cuando ustedes corrijan las características del autor, va a ser más sencillo entender el texto en función de que está emanado desde un periodista hablando sobre un periódico, pero también de su propio lugar. El tipo, aún estudiando en la UNAM, se destacó con investigaciones en Coahuila. Y entonces vamos a hablar otra vez enfocándonos en el regionalismo. Estoy hablando desde mi espacio regional. Eso es lo que necesitan entender. Bien, los grupos que se tengan que ir, pues váyanse. Yo me quedo con este equipo. ¿Tienen otra clase, equipo? Para terminar ya. No, maestra. Bien. Y por último, aquí tienen que ver que la semiósfera del texto está fundamentada en la prensa como medio comunicador, pero también considerar que algunos aspectos, que esto no lo había abordado, pero también son fundamentales, que consideren que la semiósfera del texto es desde un periodista recuperando la historia de un periódico. O sea, hagan de cuenta que ustedes están analizando a Heródoto. Ustedes, historiadores, analizan a un historiador. O yo, historiador, estoy analizando el trabajo de Florescano, etcétera. O sea, meterme yo, historiador, con otro historiador, dimensiona de otra manera mi recuperación de esa historia. Entonces, el conflicto armado con intereses sociales y políticos que motiva el surgimiento de la prensa como medio comunicador
esto no tiene sentido. No es el surgimiento, el uso, es el uso de la prensa, y entonces recuerden ustedes que lo mencionaron, luchar con la pluma. Otro problema que tienen es de que hasta qué punto están observando que el periódico está parcializado de la misma manera que el autor está parcializado, etcétera. Tomen en cuenta, el punto fundamental a investigar es la subjetividad del relato. En la semiótica observamos que el historiador aplica métodos como la semiótica para ser objetivo. Esa es la primera pista que deben considerar para darse cuenta de que el trabajo no es nada objetivo. Y entonces es una ventaja porque cuando hay mucha subjetividad, no solamente se pone en el punto de la mira al autor, sino también su trabajo. Si todo está parcializado, si está tomando partido, si forma parte de un bando y el periódico es el órgano oficial de un bando, entonces desde ahí consideren la importancia de esto. Para concluir, los códigos los van a concretar también porque tienen que reformular los códigos. Por supuesto, son periodísticos, hasta donde hay militares, y en conclusión, nunca usamos para concluir. La conclusión es únicamente una recuperación de las ideas fundamentales que desean se queden con el lector. Toda conclusión es de todo lo que yo desarrollé, qué es lo que quiero que se quede en la memoria de quien me está leyendo, quien me está escuchando. Toda conclusión tiene esa intención. No es, en conclusión, la materia de semiótica me sirvió bastante o me sirvió para pura fregada. No, no se trata de eso, se trata de que ustedes vean la importancia de la importancia de lo que obtuvieron al elaborar un análisis semiótico de un texto que está relatando una historia con estas características, pero el análisis semiótico va más allá, trata de recuperar una información que está al interior del texto, pero
ni siquiera está vista, o sea, no es visible. No es visible a menos que nos detengamos en los signos. Cuando leemos, no hacemos eso. Usualmente nos detenemos en párrafos, repetimos o nos regresamos en el texto a una parte que no entendimos y posteriormente leemos algo importante que tiene que ver con lo previo y nos regresamos, pero tienden a ser párrafos, tienden a ser frases. Aquí estamos haciendo más compleja su recuperación trabajando desde el signo. En el análisis del discurso ya se trabaja sobre párrafos, se va más allá. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Maestra, al contrario, muchas gracias por sus comentarios. Por la parte del autor, entonces sería, no me acuerdo lo que comprendí, sería, o sea, claro, poner como que su currículo relacionado a historiador, pero también como que poner alguna advertencia, ¿no? O sea, sabiendo que es periodista, poner alguna advertencia de que, bueno, sabemos que el autor tiene esta, ¿no? Yo no usaría la palabra advertencia, porque es como decir, esta persona no estudió nada y entonces, ¿cómo se atreve a escribir un libro de historia? Le estamos dando un estatus a un papelito que ustedes se dan cuenta de lo que les cuesta ganar. O sea, con estas materias, el papelito que dice licenciado en historia no es un papelito, son estas materias las que les dan sentido, las que les dan categorización de historiadores. El papel no hace al monje, como el hábito. Sí, ustedes no son historiadores porque tienen un papel. Puede haber muchos, de hecho los hay, historiadores que tienen más objetividad que un doctor en historia, pero lo demuestran en su trabajo. Entonces, ver desde el inicio como que no estamos marginando a una persona porque tiene el título de periodista y porque es considerado maestro de periodismo, y le vamos a dar la categorización de que no es objetivo. No es objetivo porque desde su propio lugar social y desde sus trabajos está marcando la parcialidad. Claro, tiene credibilidad. No estoy cuestionando la credibilidad, estoy cuestionando la objetividad, porque como historiador, hay muchos historiadores. Yo estudié en Saltillo, en la Iberoamericana, pero los maestros venían a Saltillo y hay mucho historiador que son de este tipo, de que defienden a Coahuila a capa y espada y se sienten las chicas superpoderosas. Bueno, les dábamos chance, ¿verdad? Porque también hablan muy mal de nosotros y también les dábamos chance porque estábamos en su rancho, pero pobres de ellos cuando vengan a Monterrey. No es cierto. Ya han estado aquí, ya han estado en la facultad. Los tratamos bien porque somos buenos norteños, ellos son malos norteños, pero bueno, no estoy parcializando, pero fui víctima de ellos. Pero quien guarda rencores. No voy a hablar bien de la educación en Nuevo León, porque yo soy de Nuevo León, nací en Nuevo León. Bueno, me dieron mi título en la Santa Fe de México,
Sí, pero mi título y las materias y todos los cursos me los dieron maestros de México, sí. Y sí, soy regionalista y arriba el norte y viva la rachera y bla, bla, todo lo que quieran. Pero cuando se trata de trabajo histórico, se necesitan utilizar todas las herramientas metodológicas o de nada me servirían tantos estudios de metodologías si no voy a hacer honor a mis maestros y a mis cursos. El papelito no me sirve de nada si no demuestro la objetividad en mis trabajos. Y mis trabajos evidencian la visión de uno, de otro y del otro y de todos los que estén alrededor. Doy la perspectiva de todos porque eso es lo que hace un historiador, no toma partido. Maestra. Sí. Y bueno, sí, tal vez sí erré mucho en eso, pero es que sí hice mal en tal vez tomar la palabra de una persona de Coahuila. No, está bien porque esto probablemente es una falla de la mayoría de los equipos, entonces está dándole, con su exposición, ustedes ayudan a la retroalimentación de los demás grupos. No les estoy quitando calificación por esto, por favor, claro que no. No, sí, es que entonces deberíamos de tomarlo solamente como un periodista histórico o que se adentra en la literatura histórica nada más. Vaya, ¿cuál es su consejo para este apartado? Sí. No en literatura histórica. Él está recuperando la historia, pero no aplica métodos históricos. ¿Ya llevaron métodos históricos? No, aún no. Bien. Por eso estamos así, maestra. Sí, por eso yo rechazaba que cambiaran esta materia, que yo pedía que la pusieran en un semestre más alto porque el grado de dificultad es mayor para el estudiante entre más temprano lleven esta materia. Pero lamento decirles que sí, no solamente la bajaron de nivel, le quitaron horas. Bueno, las próximas generaciones van a ver esto. Y bueno, pero yo pues me estoy haciendo a un lado porque finalmente no estas son materias que son parte de la interdisciplina y me la dieron a mí, historiadora, porque la maestra Ludivina fue nombrada directora y no podía hacerse cargo de esta materia, era de la maestra Ludivina. Entonces yo sí espero que regrese a la interdisciplinariedad y que ellas tengan herramientas más sencillas para ayudarlos a ustedes. Yo como historiadora los focalizo hacia los ámbitos históricos. En análisis del discurso, la doctora María Eugenia les da libertad y pueden trabajar literatura y claro que no es recomendable a menos que vayan a trabajar novela histórica. Fuera de eso, la literatura no tiene sentido para el historiador, porque es el problema de la diferencia entre leer una novela histórica y leer un texto histórico. En la novela se permiten muchas libertades que no tenemos los historiadores. Tenemos que sujetarlos a lo que el documento nos diga, y esa es la ventaja de este autor. Aunque sea periodista, la especialización de él, no solamente trabajando en el ámbito del constitucionalismo, sino él mismo como periodista tiene un acercamiento más provechoso a un periódico histórico,
porque él es periodista actual, pero aborda la historia y aborda un periódico histórico que va a ser fundamental para los órganos oficiales de gobierno. En realidad ese es el punto que destaca la importancia de este texto que él hace. Para el historiador, ese es el punto fundamental. El tema es importante porque se convierte en el antecedente. Él lo menciona hasta el final, pero para nosotros como historiadores, ese es nuestro referente. Lo importante de ese artículo es que nos está mostrando cómo nace y cómo se desarrolla, cómo funciona, y vean ustedes que enfatizan mucho el apoyo que da la pluma al movimiento revolucionario, pero es un poco contradictorio cuando desde el primer párrafo les dice, sí, pero la mayoría de la población es analfabeta. Entonces, en realidad, el periódico, ¿qué tanto apoyo va a tener como parte de la pluma como arma, pues sí, para los que leen y que estimula? Entonces, como le roban a los ricos son los que se quejan de los carrancistas, y entonces aquí es donde vienen a utilizar que las palabras carrancear, etcétera, etcétera, no son del movimiento. Carranza no es ladrón, no son sus jefes, sino la chusma que ahí anda con los soldados y que aprovechan el río revuelto para hacerse de... Lo que les corregí aquí, de inmediato se lo voy a regresar, Lucero, y espero que les alcance el tiempo. Es un material muy valioso. El esfuerzo es evidente. Yo reconozco el inicio de los trabajos y todo lo que han logrado hacer. Eso es lo que realmente me interesa, más que un trabajo perfecto. No hay trabajos perfectos porque están en ensayo-error. Ha sido más error que ensayo, pero al final cualquier avance ya es una ventaja. ¿Ok? Muchas gracias. Lamento haberme tardado más, pero es que era fundamental que ustedes notaran que desde el inicio, al corregir el inicio, prácticamente lo demás es en automático porque están viendo el texto desde su contexto real, y esta fue la falla fundamental, no observar que no era historiador, que escribe historia, cualquiera escribe historia, pero no cualquiera es historiador, ¿de acuerdo? Sí, ya voy a tomar en cuenta eso en el futuro, la verdad. Todo mundo. Gracias, gracias. Gracias, maestra, gracias. Muy bien. Gracias, Muchas Elías. gracias, maestra. Gracias, pásenla bien. Igualmente. Igualmente.